Vamos a hablar este día bajo el tema el carácter y la misión del discípulo. Hace unos días atrás comenzamos a hablar acerca del reino. La iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. La iglesia ejerce el gobierno, el reinado de Jesús sobre la tierra. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del carácter del discípulo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una diferencia entre lo que es ser y hacer. El hacer generalmente está ligado al ser. O sea, lo que nosotros hacemos está ligado a lo que somos. Y en la vida cristiana tiene que, hermanos, el ser tiene que estar íntimamente relacionado con lo que hacemos, ¿verdad? No podemos hacer las cosas de Dios, edificar el reino de Dios y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, si no hemos logrado que nuestro corazón, nuestro carácter como cristianos sea moldeado a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, de ahí que es importante que nosotros veamos el valor que tiene, hermanos, nuestro carácter cristiano, el valor que tiene nuestro corazón, que está siendo moldeado por Dios, o debe de estar siendo moldeado por Dios, porque de eso va a depender todo lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a proyectar, ¿verdad? En nuestro hogar, por ejemplo, el cristiano que permite que el Espíritu de Dios lo moldee de manera interna su corazón, va a poder llevar luz, por ejemplo, a los hogares, ahí donde convive con su familia, ahí en la vecindad, ahí con los amigos, en el trabajo, como también con aquellas personas, en el caso de los estudiantes que son sus compañeros. Pero si no somos, ¿verdad? Si no estamos siendo moldeados por Dios y transformados en nuestro corazón, nuestro carácter cristiano delante del Señor, difícilmente vamos a poder proyectar, ¿verdad? Poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado si no hemos cuidado nuestro corazón, lo que yo le llamo el ser, ¿verdad? Nuestro carácter cristiano, si no ha sido moldeado por Dios, difícilmente vamos a poder proyectar el amor de Cristo hacia las demás personas. No olvidemos, hermanos, que todo cristiano es un hijo de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos siervos de Cristo, somos también embajadores, dice la Biblia, del reino de Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Eso es lo que ahora somos. Espiritualmente hablando, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Estamos llevando, hermanos, el conocimiento de Dios a esta sociedad en la cual estamos inmersos. Entonces veamos qué significado, hermanos, tiene la palabra, esta comparación que Jesús hace de la sal, porque son dos cosas. Primero menciona
que somos, dice, la sal de la tierra, y en segundo lugar, dice que somos la luz del mundo. La sal de la tierra tiene que ver con el ser, el carácter del discípulo. Y la luz del mundo tiene que ver con el hacer del discípulo. Tiene que ver con, hermanos, la proyección de la luz del evangelio a través de la vida de una persona que su corazón está rendido a Cristo. Por eso es que la comparación que hace Jesús aquí con la sal tiene que ver más que todo con nuestro carácter cristiano. Dice, la palabra sal etimológicamente, o sea, el origen de esta palabra del griego es halás. Esta palabra metafóricamente se refiere a la condición espiritual interna de un creyente. O sea, el sabor, ¿verdad? Porque la sal generalmente se utilizaba para sazonar la comida o para preservarla. Interesante que los primeros, según la historia, que aplicaron estas técnicas para preservar la carne, por ejemplo, a través de la sal, ¿verdad? Algunos hermanos todavía les gusta comer de esa carne salada. La verdad que es rica. Yo un par de veces he comido carne salada preservada por los efectos de la sal, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando vemos aquí la enseñanza del Señor sobre la sal, que preserva, que da sabor, está hablando precisamente del carácter del cristiano. El carácter del cristiano debe tener un sabor, un sazón, ¿verdad? Una sazón divina. O sea, usted tiene que, hermanos, tener el sabor de Cristo, el sabor del reino de Dios. Amén. No debemos tener sabor amargo, hermano. Algunos tienen un sabor amargo, un sabor de tristeza, un sabor de derrota. Pero el cristiano, hermano, debe de tener el sabor, la sazón de Dios. La sal aquí representa la condición espiritual del creyente, entonces. Dice que interesante porque en la palabra de Dios encontramos lo que llamamos los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Uno de ellos es el atributo del amor. Dios también, además de ser amor, también es justo, es eterno, es santo, es íntegro en todas, en su naturaleza y en todas las cosas, hermano. Dios es justicia, Dios es paz, Dios es fidelidad, Dios es misericordia. Amén. Dios es poder. O sea, todo esto tiene que ver, hermanos, con el carácter o los atributos, que como le llamamos los atributos de Dios, de su pureza, de su justicia, de su gracia, su misericordia. Ahora, el creyente, hermanos, que Jesús lo compara con la sal de la tierra, debe tener el sabor de los atributos de Dios, así como Dios es bueno, así como Dios es justo, así como Dios es sabio, así como Dios, hermanos, es paz, es misericordia, es fidelidad. Así también los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios ha sido, hermanos, dado también a aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y es más, la Biblia nos habla de algunos frutos o fruto del Espíritu que deben de desarrollarse en la vida del cristiano. Lo que dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Todos estos frutos, hermanos, del Espíritu tienen que estar presentes en la vida de todo discípulo de Cristo.
si hemos de ser la sal de la tierra, hermano, si hemos de llevar el sabor de Dios, del carácter de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación de Dios a todas las personas que necesitan del Señor, somos la iglesia, somos los discípulos de Cristo, hermanos, los que vamos a llevar ese aroma, ese sabor al mundo, a los que no conocen al Señor, porque nosotros somos la sal, somos el sabor de Dios. Pablo también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16, usa otra figura. La figura que usa aquí el apóstol Pablo no es de sabor, sino es de aroma. Dice que nosotros, dice el apóstol Pablo, llevamos el olor de Cristo ante otros. O sea, imagínense que las personas, hermanos, pueden percibir la idea, tanto cuando la Biblia habla de que somos la sal de la tierra o que somos la fragancia de Cristo en medio del mundo. La idea aquí, hermanos, es que nosotros comprendamos que como discípulos tenemos que permitirle al Espíritu Santo que forje nuestro carácter, que purifique nuestro carácter, nuestro corazón, porque depende de lo que somos, así también vamos a ser efectivos en lo que hacemos, porque de lo contrario, hermanos, todo lo que hacemos lo echaremos a perder cuando se manifieste nuestro carácter, que no está siendo sazonado ni moldeado por el Espíritu. Y hermanos, por eso, dice que interesante cuando Jesús dice que si la sal se desvaneciere, dice él, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. O sea, está hablando de una manera radical al decir que cuando la sal pierde la virtud de sazonar o la virtud de preservar, dice, no sirve para nada. En otras palabras, queda anulado el propósito, la capacidad de este ingrediente para poder o dar sabor o preservar. Ahora, ¿qué nos dice el Señor aquí, hermanos? Según lo que dice los comentarios bíblicos, dice que en el tiempo de Jesús la sal se echaba a perder o perdía sus propiedades porque era mezclada con otro tipo de minerales. O sea, ustedes saben que la sal viene de dos fuentes, viene de ¿cómo le llaman? De las rocas de sal que hay en algunas partes del mundo, como también de los océanos, o sea, del mar, ¿verdad? Que cuando es extraída la sal a través de un proceso que se lleva a cabo en los océanos o a las orillas de los océanos para poder, hermanos, extraer la sal, ya sea de los océanos o de las rocas en algunos lugares donde hay rocas de sal, o sea, minerales, y las otras que vienen del proceso del agua salada del océano. Ahora, cuando esto, hermanos, era extraído tanto del mar, por ejemplo, el mar Muerto, que se le conoce así, allá en la parte muy sur de la tierra de Israel, se dice que es una de las fuentes de sal que tiene Israel, e incluso para poder exportar, porque el Mar Muerto precisamente no tiene mayor vida, por ejemplo, de animales o de vegetales, precisamente por la sal que tiene, ¿verdad? Los ingredientes, los minerales que tiene este mar. Entonces, lo que hacían, hermanos, era que traían la sal pura, pero la mezclaban con otros minerales. Aún se dice que en algunos casos lo mezclaban con partículas de vegetales, ¿verdad? Que eran triturados, que eran molidos y que luego hacían una combinación de la sal pura con estos elementos que volvían, por supuesto, a la sal que perdiera sus propiedades. Entonces, cuando la gente veía que la sal no producía el resultado que ellos deseaban, lo que hacían era botarla.
Y en algunos casos dicen los comentarios que la sal era tirada al piso como quien pavimenta una calle, ¿verdad? O quien riega hormigón, por decirlo así, en las calles para poder aplanarlas, y para eso usaban la sal, cuando la sal perdía su propiedad. Hermanos, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que cuando el cristiano, hermanos, no moldea su vida a la imagen de Cristo, cuando el cristiano no permite que el Espíritu Santo y la palabra de Dios transforme su vida, moldee su carácter, hermanos, como hijo de Dios, nos limpie, nos purifique de aquellos pensamientos, de aquellas acciones, de aquellas palabras que ya no deben ser parte del cristiano. Esa forma de pensar, hermanos, del mundo que ya no es parte del cristiano. Ese vocabulario que muchas veces el cristiano, hermanos, ante las personas inconversas tiene, y que la gente después dice: no, pues yo para ser como esa persona prefiero quedarme como estoy. Cuando oyen a un cristiano cuando saca el machete, ¿verdad? O cuando expresa algunas cosas que ya no deben de ser en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que debe limpiarnos, hermano. La palabra de Dios es como agua pura, ¿verdad? Que nos limpia. Cuando allá en el Antiguo Testamento, hermano, los sacerdotes, había una ceremonia para consagrar a los sacerdotes al ministerio del templo, de la adoración, de presentar las ofrendas delante de Dios, que es una tipología de lo que ahora nosotros en Cristo hacemos. Sacrificios de alabanza, de gratitud al Señor. Pero sabe, dentro de la ceremonia para consagrar a los sacerdotes, los bañaban, les quitaban la ropa, hermanos, la ropa, digamos, normal, o la ropa sucia que ellos llevaban, les quitaban la ropa y luego los lavaban con agua pura, agua cristalina. Y después de limpiarles, después de bañarlos con esa agua limpia, hermanos, les ponían las vestiduras sacerdotales. Y luego venía la consagración con aceite, la consagración con sangre. Esto era, hermanos, una ceremonia que hablaba de que para poder entrar al cuerpo de adoradores, al cuerpo de servidores dentro de la iglesia, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, se necesitaba una experiencia, hermanos, de regeneración. O sea, una transformación espiritual de la vida. Y eso es lo que representa la sal aquí que está mencionando el Señor. Dice que somos la sal de la tierra, es decir, que nuestro carácter, hermano, ha sido transformado por la gloria de Dios, a fin de que nosotros podamos servirle de todo corazón al Señor. Pero, hermano, si no hay un cambio en nuestra vida, no vamos a poderle servir a Dios. No vamos a poder impactar la vida de otras personas si no ha habido un cambio en nuestra vida. Muchos mezclan la palabra con filosofías. Muchos mezclan, hermanos, la fe con tradiciones. Muchos mezclan la santidad con la impiedad. Algunos todavía, hermanos, quieren estar disfrutando de algunas cosas del mundo y al mismo tiempo quieren estar disfrutando de las cosas espirituales. Esa mezcla es como la mezcla que hacían aquellos que mezclaban la sal con otros ingredientes y que hacían que la sal perdiera sus propiedades. Y Jesús dice: cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Qué triste que un cristiano puede llegar a esa condición de decirle al Señor: yo no te puedo usar así como tú vives, no te puedo usar así como tú andas, no puedo usarte porque has perdido tus propiedades, has perdido tu integridad, has perdido tu santidad, has perdido tu fuerza moral, tu fuerza interna, tu fuerza espiritual. Amado hermano, mire qué advertencia hay en la palabra de Dios, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versículo 14. Dice: no os unáis
en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, sabiendo lo que la palabra de Dios dice, se unen en matrimonio o en relaciones de pareja con personas que nada tienen que ver con la fe? Motivados únicamente, hermanos, por los deseos de la carne, los deseos de unirse con una mujer o con un hombre o hacer una familia, ¿verdad? Pero que realmente no se dan cuenta, hermanos, lo que espiritualmente están haciendo. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque es como lo que sucedía en los tiempos de Jesús, que la sal era mezclada con otros ingredientes. Vea lo que dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nada que ver, ¿verdad? Tratar de mezclar la justicia con la injusticia, nada que ver. ¿Qué comunión, dice, hay entre la luz y las tinieblas? Nada que ver la luz y las tinieblas. No pueden ser compatibles, no se pueden unir. ¿Qué concordia Cristo con el diablo? No podemos mezclar las cosas sagradas con las cosas, hermanos, que pertenecen al reino de las tinieblas. No podemos mezclar a Cristo, no podemos honrar a Cristo al mismo tiempo que querramos honrar al enemigo o a la carne. Dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene que ver un creyente con un incrédulo, hermano? No puede haber ningún tipo de compatibilidad, porque son dos polos opuestos. ¿Qué concuerda, dice, el templo de Dios y el templo de los ídolos? ¿Cómo podemos unificar, hermano, adorar al Dios verdadero y adorar a los ídolos, que son contrarios? Definitivamente la adoración a los ídolos, en aquel tiempo, hermano, se adoraba incluso al emperador de Roma. Habían altares por toda Roma, hermanos, que demandaban que los ciudadanos y aún los cristianos querían ser obligados a que se adorara al mismo emperador y se adorara a todos aquellos ídolos o dioses con D minúscula que había levantado el imperio y que se obligaba a que se le adorara. ¿Qué tiene que ver la adoración a Dios con la adoración a los ídolos? Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Cuando usted aceptó a Cristo, usted se convirtió en el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, como familia de Dios, hermanos, Dios tiene que hacer esa obra de purificación, esa obra de perfeccionamiento en nuestra vida. Por favor, démosle espacio al Espíritu Santo, démosle espacio a la palabra para que haga esa obra, amado hermano. Porque no podemos vivir toda la vida dentro de la iglesia y aún sirviendo, hermanos, en algún ministerio dentro de la iglesia, y que nuestra vida, nuestro carácter sigue siendo el mismo. No hay una compatibilidad en el servicio y en el carácter cuando no permitimos que el Espíritu Santo, hermanos, nos moldee. Por favor, amado hermano, démosle espacio a Dios para que nos renueve. Démosle espacio a Dios para que haga esa obra, hermanos, de santificación de nuestra vida. Que aquellas cosas que ahora nos atan, el día de mañana seamos libres de ello. Amén. Que el carácter ahora, hermanos, así tan áspero que tenemos como cristianos, hermanos, que el día de mañana el Espíritu Santo haya purificado ese carácter, de tal manera que tengamos olor a amor, olor a paz, olor a fidelidad, olor a misericordia, olor, hermano, a servicio, porque eso es lo que Dios quiere forjar en cada una de nuestras vidas. Entonces la sal tiene que ver con el sabor de nuestro carácter como cristianos. Ahora, cuando la sal hace su efecto, hermanos, de transformación, de preservación, de santificación en nuestra vida, en nuestro carácter como cristianos, entonces ahora podemos ser luz.
Por eso es que Jesús dice, la segunda parte del versículo, en el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Cuando estamos viviendo para Cristo y nuestro carácter está siendo moldeado, que es el efecto que produce la sal espiritualmente aquí, tomada por Jesús como una lección de cambio, entonces ahora podemos dar luz. Ahora nuestra vida, hermanos, puede reflejar la gloria de Dios. Cuando vivimos para Cristo y estamos consagrando, moldeando nuestra vida al Señor, hermanos, vamos a ser más capaces de poder llevar la gloria de Dios a los que lo necesitan. Ya hablando en segundo lugar de la luz, de los efectos de la luz, dice que la palabra, en la etimología, la palabra luz viene de phao, es la palabra griega. Significa dar luz, simplemente. Significa dar luz. O sea que todo cristiano, hermanos, tiene que brillar. Todo cristiano tiene que dar luz. Y la palabra dice que esta luz que nosotros debemos de dar, hermanos, no la podemos esconder. O sea, que cuando Cristo hace una obra, hermanos, en nosotros, no se puede esconder. Y si lo escondemos, estaríamos actuando de una manera incorrecta. Vea lo que dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando usted ve una ciudad, por ejemplo, que está en la cumbre de una montaña, ¿verdad? Desde lejos se puede ver y uno dice, allá hay una ciudad. Y si se ve de noche, con la iluminación, hermanos, de esa ciudad, puede ser más visible aún de noche. Y uno dice, en esa montaña, en ese lugar alto, por ejemplo, hermanos, en las noches, cuando usted algunas veces ha viajado por San Salvador de noche, uno puede ver que ahí en el volcán, de este lado parece que no mucho, pero del otro lado, hermanos, del lado de San Salvador, uno puede ver como ya los lugares ahí de habitación, como también colonias, por decirlo así, como también lugares turísticos, cómo han crecido. Y uno los puede ver de noche cuando está iluminado esos lugares. Uno puede ver casi en el pináculo, en la parte más alta del volcán, puede ver, hermanos, que hay ahí actividad. Hay personas que viven, hay personas que tienen sus negocios aún de lejos, porque no se puede esconder. Es tan evidente que no se puede esconder. Así también, hermanos, tiene que ser la vida de todo cristiano. Tiene que ser tan evidente la gloria de Cristo sobre nuestra vida que sería imposible que pudiésemos nosotros esconder el testimonio de Jesús. Porque es imposible, hermanos, que el verdadero cristiano esconda lo que Dios ha hecho en su vida. Es maravilloso. Por eso dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sería lógico decir, bueno, esta habitación necesita luz, pero ¿escondiéramos la luz debajo de este púlpito? ¿O le pusiéramos a la luz, hermanos, alguna cubierta para que la luz no brillara? Sería ilógico. Porque entonces, ¿para qué necesitamos la luz si la vamos a esconder? Hermano, ¿para qué usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Lo tiene ahí, hermano, escondido en el corazón para sí mismo? ¿O lo tiene ahí en el corazón para proyectar lo que Cristo ha hecho en usted? Para que su familia lo vea, para que las personas que nos rodean inmediatamente, hermanos, puedan percibir la gloria de Dios que está revelada en Cristo a través de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Este país necesita la lámpara de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios, que brilla a través de su iglesia, que brilla a través de sus hijos. ¿Por qué? Porque dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La palabra luz, hermanos, aquí en relación a Cristo,
significa la verdad. Cristo es la verdad de Dios revelada al hombre. Cuando Cristo se encarnó, vea lo que dice la palabra en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a ver ahí lo que dice Juan. En el contexto, hermanos, de la encarnación de Cristo, cuando Él vino a este mundo, dice en el primer versículo: en el principio era el verbo, o sea, la palabra de Dios revelada. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estamos viendo aquí, hermanos, la luz que disipa las tinieblas. Este mundo estaba bajo la tiniebla, hermanos, del engaño, de la mentira, de Satanás desde el principio. Cuando Satanás engañó a la primer pareja en el huerto del Edén, hermanos, la mentira se hizo patente en el mundo desde aquel momento. De tal manera que por eso fue que los hombres se extraviaron. Porque las tinieblas del pecado, hermanos, cubrió el corazón de los hombres. Y las personas comenzaron a adorar las piedras, comenzaron a adorar los animales, comenzaron a adorar los astros, comenzaron a adorar a todo tipo, hermanos, de dioses. ¿Por qué? Porque las tinieblas habían cubierto el corazón del hombre a causa del pecado. Y la única forma de disipar, hermanos, las tinieblas del error, del engaño, de la mentira, del enemigo, es a través de la luz. Por eso dice que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Quién es esa luz que resplandece en las tinieblas, hermano? Cristo el Señor. Cuando Él vino a este mundo, cuando Él se encarnó, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando Jesús vino a este mundo, hermanos, vino la luz de Dios. Por eso es que la Biblia dice en este mismo libro de Juan capítulo 14 versículo 6, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la luz es la verdad del reino de Dios. La verdad que viene y trae salvación al perdido. La verdad que trae, hermanos, libertad a aquel que está cautivo en su pecado, en sus delitos. Y pecado únicamente puede ser liberado por la luz de la verdad de Cristo. Entonces ahora, ¿quién es el portador de esa luz? Si Cristo es la luz de la verdad que salva, la verdad que libera, la verdad que trae esperanza al pecador, al hombre en el mundo, hermanos, ¿quién es ahora entonces el que va a reflejar la luz de Dios? Es la iglesia, hermano. Cuando usted testifica, cuando usted comparte la palabra de Dios con otra persona, usted le está llevando la luz de la verdad del evangelio. Es trasladada a través de nuestro testimonio. Cuando usted moldea o le moldea a una persona la vida cristiana, porque nosotros somos testigos de dos maneras. Uno, a través de nuestro testimonio verbal. Comunicamos el evangelio a través de lo que hablamos, lo declaramos por la palabra del Señor. Pero, hermanos, también nosotros testificamos con nuestro ejemplo de vida. Hay personas que le van a decir: mira, no me hable del evangelio. A lo mejor algún familiar suyo le va a decir: si quieres que sigamos teniendo comunión, no me hables de tu religión, porque algunos le llaman a Jesús religión. Pero Jesús no es religión, Él es el Salvador del mundo. Ahora, cuando alguien le dice a usted: no me hable de la Biblia, no me hable de tu religión,
¿Cómo le vamos a testificar? A través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, a través de nuestro modo de vida. Cuando usted vive una vida, hermanos, apegada a la palabra de Dios, usted también está testificando a las personas. Y hay una promesa que el Señor le da a las mujeres, esposas, que no tienen a sus esposos en la misma fe de Cristo. O sea, esposos inconversos. También se puede aplicar, diría yo, a los hombres que tienen esposas que no son cristianas. Y dice, ¿y cómo me puedo ganar a mi esposo para Cristo? ¿Cómo puedo ganarme a mi cónyuge para Cristo si no quiere oír la palabra? Hermanos, hay una manera que lo menciona el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, dice, versículo 5, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, hablando del testimonio, ¿verdad? Del testimonio aquí de Sara. Qué importante es el testimonio, hermano, de vida, porque de esa manera también con la conducta, dice el versículo 1, dice, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amada hermana, usted tiene a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu en su vida, tiene un potencial para ganar a su esposo para Cristo a través de su testimonio. Y lo mismo los varones. Es que mire que mi esposa no quiere nada con Dios y ya le hablé de Cristo, pero no quiere que le hable de Cristo. Moldéele a Cristo con su vida. Moldéele a Cristo con su testimonio. Así dice la palabra, vamos a ganar a aquellos cónyuges inconversos. Vendrán a los pies de Cristo. ¿Cuándo? Hermanos, cuando permitamos que la luz de Cristo, que es la verdad de Cristo en nosotros, hermanos, pueda proyectarse. ¿Cómo nos vamos a ganar a los vecinos, hermano? Usted dice, mire, ya les hablé, ya no les quiero decir nada porque ya les dije todo lo que debía decirles. ¿Cómo los podemos ganar para Cristo? A través del testimonio, hermano. ¿Cómo me voy a ganar al maestro para Cristo? A través de tu testimonio. ¿Cómo voy a ganar a esa persona, al jefe que me hace a veces la vida de cuadritos? Con su testimonio, hermano. Me sentí triste un día, una hermana ella es jefa de un departamento en un lugar X de trabajo. Y me dijo, hermano, no he tenido más remedio que hablar con usted, me dijo, acerca de un hermano que se congrega en la iglesia, porque me dice, él no da un buen testimonio como cristiano, ni como trabajador en la unidad donde yo estoy. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Si usted me dice, a ver, usted me aconseja, que quizás pensaba que yo le iba a decir que lo despidiera, ¿verdad? No sé si eso era la intención de la hermana. Pero yo le dije, bueno, hermana, tenemos que tener paciencia con los hermanos, pero también cada uno de nosotros tenemos que, hermanos, poner la parte que nos corresponde, ¿no le parece? Tenemos que hacer las cosas, hermanos, de acuerdo al propósito de Dios. No tenemos que estar esperando que las personas nos soporten o nos aguanten todo lo que no, amado hermano, sí diríamos, un espacio para tener paciencia
y soportar al débil, pero también el débil no tiene que quedarse en un estado de debilidad todo el tiempo. Porque dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy, amén. Es decir, que el débil tiene que buscar también, hermanos, cómo cambiar su vida, cómo transformar su vida, cómo tener el sabor de la sal de Cristo en su vida, a fin de que pueda brillar con la luz del Señor, hermanos, porque el mundo necesita a la iglesia, definitivamente, porque la iglesia es la portadora, hermanos, del mensaje del evangelio, que es el mensaje de la verdad. Y si usted y yo callamos el evangelio, hermanos, la mentira del diablo se va a apoderar de la familia, de las comunidades, del país, de las naciones. Por eso es necesario que prediquemos la palabra, que llevemos la luz del evangelio, hermano. Pero esa luz va a brillar con mayor intensidad cuando nosotros nos parezcamos más a Jesús. Cuando usted y yo permitamos que el Espíritu Santo, hermanos, moldee nuestra vida y que seamos semejantes a Cristo. Cuando usted y yo estamos en ese proceso de purificación de nuestro ser, entonces vamos a poder brillar de manera natural. Usted y yo, en cualquier lugar donde estemos, las personas van a decir, esta persona tiene algo diferente. Siento que hay algo diferente en esta persona. Porque van a percibir, hermanos, el olor de Cristo. Hay una tiniebla, hermanos, en la mente y en el corazón de las personas que no tienen a Cristo. Pero ¿sabe cómo esas tinieblas, esa venda, esa oscuridad que no les permite, hermanos, ver la gloria de Dios? Un día esa tiniebla va a ser disipada. ¿Cómo? A través del testimonio del cristiano. Usted dice, hay personas a mi alrededor que no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Hermano, porque hay una oscuridad que el enemigo ha levantado en su mente y en su corazón. Pero ¿sabe cuándo va a caer esa oscuridad o va a ser disipada? Cuando nosotros perseveramos en nuestra fidelidad a Cristo, hermano. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Les leo la palabra, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermano? El Dios de este siglo aquí está representando a Satanás. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, oiga bien, no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo se va a disipar, hermano, esa ceguera espiritual? Cuando usted y yo nos mantenemos en la verdad. Cuando usted y yo, hermanos, nos mantenemos en la verdad de Cristo. Por eso dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en el que resplandeció, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, cuando usted y yo permanecemos en Cristo, hermano, las tinieblas de aquellos que han sido cegados por el Dios de este siglo van a caer, hermano, en el nombre de Jesús. La tiniebla va a desaparecer porque la luz que está en nosotros, que es la gloria del Cristo que hemos aceptado como Señor y Rey de nuestra vida, se va a proyectar, y esa luz tarde o temprano va a disipar las tinieblas, y las personas
hermanos, podrán conocer a aquel que nos amó, que nos liberó y que nos dio la salvación. Así que como cristianos, hermanos, como discípulos tenemos una gran responsabilidad, y es moldear nuestra vida, nuestro carácter. Así como la sal da sabor, así también nuestro carácter cristiano tiene que estar, hermanos, impregnado del sabor de Dios. Cuando logramos ese objetivo, hermanos, que nuestra vida está siendo transformada por la gloria de Cristo, entonces vamos a estar mejor preparados para poder proyectar la luz del Evangelio. Nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros colaboradores, nuestra nación, hermano. Este país necesita la luz de la iglesia, necesita la luz del cristiano. Ahí, hermano, donde estamos, usted trabaja con el gobierno, usted trabaja en la empresa privada, usted tiene su responsabilidad en su trabajo. Ahí donde estamos, ahí tenemos que brillar, hermanos. Tenemos que llevar la gloria de Cristo. Ahí donde estamos, la luz del Evangelio tiene que ser proyectada a través de nuestra vida. Cuando nos entregamos a Cristo, eso va a ser, hermanos, prácticamente natural, normal, que las personas puedan ver a Jesús y su palabra, su verdad, su bondad, su misericordia en cada uno de nosotros. Quiero finalizar leyendo esta porción de la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a ver cómo, hermanos, cómo la gloria de Dios va a resplandecer a través de la entrega de cada uno de nosotros a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Cuando nos ocupamos de esto, hermano, esta es la naturaleza del cristiano. La naturaleza nueva del cristiano es buena palabra, buena conducta, amor, espiritualidad, una fe firme e integridad. Cuando todos estos elementos están en el carácter del cristiano, entonces es cuando nosotros vamos a poder, hermanos, llevar la buena nueva del Evangelio con todo poder y autoridad a aquellos que no conocen a Cristo, para que ellos vengan al reino de Dios. Porque Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras. No está hablando de obras de caridad, aunque las incluye, pero está hablando, hermanos, del testimonio que ha sido cambiado por la gloria de Dios. Cuando el mundo vea, hermanos, en nosotros el buen testimonio de la obra de Cristo, de la renovación de nuestra vida, es cuando el mundo, hermanos, va a darle gracias a Dios al ver
las obras poderosas. Dígame si aquí algunos de nosotros que en el tiempo pasado estábamos atados por el alcoholismo, por ejemplo, y cuando Dios libera de esas cadenas a un alcohólico y lo pone como un testimonio, hermanos, del poder de Dios, del amor de Dios. Personas que han sido rescatadas sus matrimonios, que han sido quebrantados por la infidelidad o por otro tipo de situaciones. Y Dios viene y restaura ese matrimonio y lo pone como testimonio, hermano. Personas que antes estaban sin Dios y sin esperanza, y Dios los levanta y los pone como testimonio para que veamos las obras de Dios a través de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno. En ese sentido, cada uno de nosotros somos un testimonio de Dios a las naciones, a los que nos rodean, porque Dios, hermanos, nos ha transformado para que llevemos la transformación a otros corazones que todavía no tienen la salvación de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has levantado, nos has redimido, nos has salvado. Y tu palabra dice que tú, Señor, continúas haciendo esa obra de salvación, de transformación, esa obra de santificación en nuestras vidas. Señor, te pido que no perdamos la propiedad como hijos de Dios. Que no permitamos, Señor, que hayan mezclas que debiliten nuestro testimonio, que debiliten nuestro carácter como cristianos. Señor, que no permitamos que se eche a perder nuestro testimonio, nuestro amor, nuestro compromiso contigo, Señor, nuestra fe, nuestro servicio, nuestra fidelidad hacia ti, Señor. Líbranos, Padre, de mezclar las cosas sagradas con las cosas de este mundo, Señor. Tu palabra dice que no podemos servir a dos señores, porque si servimos a uno, ofendemos al otro, o viceversa. Señor, tú quieres que te sirvamos a ti, porque nos debemos a ti. Señor Jesús, que nuestra vida esté siendo continuamente, Señor, moldeada. Queremos ser la sal, queremos llevar el sabor de Dios, queremos llevar el sabor de Cristo, el sabor del Evangelio que salva, que sana, que libera, que bendice, que transforma, Señor, a este país, a esta sociedad en la que vivimos. Que podamos brillar con la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es la luz del mundo, es la verdad que disipa las tinieblas del error, de la mentira, del engaño. Señor, que la verdad de Cristo esté en nuestros labios, pero también en nuestro corazón. Que podamos testificar con los labios de lo que es Jesús, pero también que podamos testificar con nuestras vidas lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que hayan cambios significativos, progresivos, Señor, en nuestra vida como cristianos. Que no nos refugiemos en que somos débiles todo el tiempo, Señor, porque tú has mandado que esa debilidad se convierta en fortaleza. Señor, que cada uno nos esforcemos por ser mejores cada día, y de esa forma, cada día podremos llevar la luz del Evangelio con mayor intensidad
a todos aquellos que nos rodean, Padre, para que te conozcan,